Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a nuestro espacio de estudio de las Sagradas Escrituras, tratando en lo posible de ajustarnos al conocimiento original. La Biblia fue escrita en hebreo, por eso le llamamos al conocimiento de las raíces hebreas de la Escritura. Cuando nos acercamos a las raíces hebreas, estamos de alguna forma intentando conocer el pensamiento escrito en la Biblia de la mejor manera. Sin embargo, cuando decimos esto, hay ciertos pensamientos que debemos tener consideración. El pensamiento de esos sabios está también de alguna forma escrito en las historias bíblicas. Y ahora vamos a mirar el pensamiento de un sabio, un sabio un filósofo, un personaje antiguo que nos dejó un buen legado respecto de la sabiduría que nosotros conocemos. Y entonces, veamos aquí. Platón. Platón nos mostró un modelo de cómo funciona nuestro cuerpo entero. Es decir, lo que a veces nos han dicho que nomás somos, nosotros nos han dicho somos cuerpo, alma y espíritu. Desde el punto de vista de Platón, está algo parecido, pero nos explica de una forma diferente, inclusive desde utilizando cierto conocimiento que nos debería parecer más cercano. Es decir, que nosotros podemos entenderlo. Más que nada cuando vivíamos en la época de los caballos. Nuestro ser interior le podríamos definir como todo esto de aquí, que somos o tenemos internamente unos caballos que son como el motor que nos jala, que nos va llevando a la velocidad de los caballos hacia donde nosotros quisiéramos ir. Y para eso hay un cochero, un chofer en los términos actuales, que es el que conoce cómo manejar a los animales para guiarlos y decir, vamos por este camino o vamos por este otro camino y vamos rápido, tenemos prisa o simplemente no, vayamos despacio, admirando el paisaje o nos detenemos en el lugar en donde tenemos que detenernos. Pero también estamos sentados en un carruaje, ¿sí? Y ese carruaje nos protege, estamos cómodamente sentados en él y en algunos casos este carruaje nos protege también de la lluvia, como los carros actuales que nosotros conocemos. Podemos sentar allí a viajar y podemos poner música, le podemos poner um, climatización porque puede estar haciendo mucho calor o por el contrario mucho frío. Entonces, estamos utilizando ese carruaje para transportarnos. Pero cuando estamos hablando aquí para transportarnos, ¿quién es el que se transporta finalmente? Hay un individuo que es el que tiene ese deseo, esa voluntad de realizar cualquier cosa, como en este caso viajar. Entonces, todo este sistema somos nosotros. Es decir, el carruaje, el carruaje es nuestro cuerpo.
Este estuche que hemos aprendido a que aquí somos pasajeros y hay algo interno en nosotros que ha tomado este carruaje para eh, vivir esta vida, para aparecer aquí, para que podamos mirar, comer, transportarnos, soñar, amar en esta vida. Es este cuerpo con estas características propias nuestras, con esta raza que hemos adquirido a través de heredar los genes de nuestros padres, las costumbres que también las hemos aprendido, todas esas también sí forman parte de este cuerpo. Pero hay algo interno, como dijimos allí, que posee a este cuerpo y se llama el alma. Este es el individuo que realmente somos nosotros. Y hemos visto en otras sesiones anteriores, nos hemos hecho esta pregunta de ¿quién soy yo? ¿Yo soy este cuerpo o el alma que está dentro de mí? Es decir, en la forma que hemos preguntado antes, ¿somos un cuerpo con alma o somos, por el contrario, un alma con cuerpo? Pero también este sistema de alma dentro de un cuerpo, ¿sí? En cierta forma también esta mente forma parte del cuerpo, pero esta mente está sentada, digamos, sobre el cerebro o sobre todo el sistema nervioso controlado por el cerebro. Eh, Algunos dicen que no es solo el cerebro, sino es todo el sistema nervioso está repartido a lo largo de todo el cuerpo, de manera que inclusive tenemos neuronas, inclusive en nuestro intestino. Nuestro corazón también está lleno de neuronas. Por lo tanto, nuestro cerebro es un gran cerebro que está regado por todo el cuerpo. Pero esta mente que está sentada sobre el cerebro es también parte de este cuerpo que nosotros, el alma que está dentro, le da las órdenes al cochero que nos lleve a donde nosotros queremos. Entonces, la mente, que es la que controla todo el cuerpo, ¿eh? Va a ordenar a nuestro cuerpo caminar, a ordenar a nuestro cuerpo levantarnos, correr o descansar. Pero además de este sistema, cuerpo, alma y mente, tenemos algo que tenemos que haber aprendido nosotros a controlar. Hemos tenido que aprender a manejarlo de tal forma que, por ejemplo, hemos cogido estos animales y los hemos entrenado adecuadamente y ahora los tenemos que sujetar de cierta forma para que puedan estar cercanos al carruaje y lo puedan dirigir. Pues en este caso, a veces, en este carruaje hay un caballo, en este caso tenemos 4 caballos. Y aquí viene lo que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores acerca de los animales. En el caso del caballo, el caballo son nuestros instintos. A estos instintos nuestros, que cuando les comenzamos de alguna forma a transformar un poco, se convierten en nuestras emociones. Estas emociones, de todas maneras, tienen que desarrollarse, tienen que ser trabajadas para que nosotros podamos controlarlas y hacer que nos obedezcan y nos puedan guiar y llevar hacia donde necesitamos. Es decir, si es que tomamos un caballo que no ha sido entrenado,
y queremos sujetarle, primero no se va a dejar sujetar por ningún lado. Va a ser completamente difícil. Vamos a tener que amansarlo. Y cuando ya lo hemos amansado, ya lo hemos entrenado, ya podemos colocarle los frenos, ya le podemos colocar aquí las amarras, unas como argollas, para luego sujetarlo al carruaje. De manera que cuando el caballo comienza a caminar, está jalando al carruaje. Pero el caballo puede tener un impulso en cualquier instante. Por ejemplo, un animal como una serpiente en el camino lo puede hacer asustar. Un perro que ladra también lo puede hacer asustar. Y en ese momento el caballo comienza a desbocarse, es decir, comienza a correr desesperadamente, sin control. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos aquí en la boca del animal, hemos puesto adecuadamente el freno y este freno está sujeto a lo que, con las riendas que sujetan al el chofer o el que dirige el carruaje, que en este caso es la mente. La mente ha aprendido a controlar a los caballos, a controlar nuestros instintos y nuestras emociones. Únicamente cuando hemos aprendido a controlar adecuadamente a los caballos, estos caballos nos van a obedecer y nosotros podemos salir a pasear a donde nos guste. Pero, como dijimos, si es que no hemos entrenado adecuadamente a estos caballos, es muy posible que por uno solo de ellos perdamos el control y a lo mejor nos descarriamos. ¿Y qué significa descarriarnos? Nos salimos del camino, nos volcamos por ahí, como en esas películas de vaqueros, cuando hay alguien que le persigue, tenemos que darle velocidad a los caballos, pero los caballos hacen lo que pueden. Y si el camino está malo, nos desbocamos, nos caemos, nos uh, accidentamos, ¿no? Y es por eso es muy importante que nosotros aprendamos a controlar a estos animales en general. Todo lo que significa animal es o está relacionado a un tipo de emoción. Ya vimos, por ejemplo, que el león, el lobo y la serpiente son un tipo de emoción. Son miedos a la muerte, a la violación y a la locura. En el caso del león, el lobo y la serpiente. Estos son los animales que murieron en el arca, en el gran diluvio. No en el arca, sino que no pudieron entrar al arca. Todos los animales de la tierra murieron y solamente se salvaron una parejita de cada animal. Obviamente, esa historia del diluvio es una alegoría en la que estos animalitos tienen que morir. ¿Y en dónde mueren? Mueren en el mar. ¿Qué es el mar? El mar es la Torá, es la sabiduría que tenemos que aprender. Es decir, no es que hay animales que se murieron, sino que nuestras emociones representadas por estos animalitos requieren una transformación, una muerte espiritualmente hablando. Por eso es que simboliza el bautismo, el entrar al agua significa el bautismo, que además simboliza la muerte. ¿Para qué? Para salir una, una nueva persona, un nuevo ser. Entonces, este sistema, el que está representado ahora en las palabras de Platón, el sabio Platón, que dice
El cuerpo humano es el carruaje, el yo. El yo que es el alma, y hay ciertos niveles del yo que estaremos estudiando adecuadamente. El yo, el alma fundamental, nuestra esencia, el ser nuestro, es el hombre que lo conduce. Ah, perdón, sí, y el pensamiento son las riendas, es decir, cómo controlamos nosotros a estos animales con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que debemos hacer siempre? ¿Qué es lo que la Biblia nos ayuda a hacer? En todas las historias es, por ejemplo, siempre el piensa antes de hablar. Es decir, sujeta bien tus riendas, lo que conoces, cómo controlas a tus animales interiores y tus instintos, tus emociones, ¿sí? Con el pensamiento. Y los sentimientos o los instintos primitivos son los caballos. Es decir, los instintos en realidad son ya los animales que la Biblia les llama no puros. ¿Por qué? Porque no son los primitivos, son los reptiles como la serpiente interior representada por nuestro hígado. ¿Por qué el hígado? Porque ese es el yo primitivo, el yo impulsivo. Cuando a veces nosotros decimos a otra persona que dice tonterías, decimos, estás pensando con la barriga, con las tripas. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a usar su pensamiento para controlar lo que dice, lo que habla, que es fruto de sus emociones. Entonces, la sabiduría divina que está regada también en el pensamiento de muchos sabios, como en este caso de Platón, ¿sí? Nos dicen exactamente lo mismo. Todo esto está escrito en la Biblia en forma de historias. Por ejemplo, la historia del jardín del Edén. ¿Qué es la historia del jardín del Edén? La historia del jardín del Edén es cuando esta alma, que es en este caso Adán y Eva, fue seducida por una serpiente, es un animalito. El animalito, el más primitivo de todos, que corresponde a nuestro cerebro reptiliano, en donde están grabados todos nuestros impulsos primitivos necesarios para nuestra sobrevivencia. Obvio que son muy útiles para poder sobrevivir en este mundo difícil. Sin esto no hubiéramos podido sobrevivir, particularmente en las etapas primitivas. Pero ahora que ya hemos superado esas etapas primitivas, de todas maneras llevamos dentro este cerebro primitivo que es el más profundo y que está conectado a toda nuestra médula espinal. Este cerebro primitivo es lo que se conoce como el cerebro reptiliano o asociado a los animales primitivos que son los reptiles. Los animales ya domesticados son, como el caso del caballo, ¿eh? Los animales domesticados porque ya los hemos aprendido a manejar, a controlar, para que sean de utilidad para nosotros. Y hay otros animales como el corderito, las cabras, etcétera, que ya han tenido mayor contacto con nosotros, los seres humanos, y podemos inclusive valernos de ellos, ¿no? Como por ejemplo, para tener lechecita de la vaca, para tener la lana del borreguito y poder eh, construir nuestra vestimenta.
y que también, como en el caso del cordero, sea nuestro alimento, como el caso de la vaca también, ¿cierto? Entonces, este modelo es el mismo modelo escrito que está escondido en el pensamiento hebreo, en el pensamiento de las historias de la Biblia, que son exactamente las mismas, solo que con otras palabras. Y cuando nosotros comenzamos a entender la interioridad de lo escrito, estaremos entendiendo cómo conocernos a nosotros mismos. Cuando la Biblia parece hablar de Adán y Eva en el jardín del Edén, que una serpiente les engaña y por eso pecaron, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una primera pareja que nos hizo la vida trágicamente imposible desde hace 6.000 años. Sí, ¿no? Esta entidad interna del alma, esta alma aquí que está formada por un personaje masculino llamado Adán, que significa las facultades superiores, las facultades de la inteligencia. Y en nuestra tierra, nuestra interioridad, que son justamente las emociones que tenemos que trabajar. Entonces, este modelo del jardín del Edén se ajusta también perfectamente a este modelo de Platón, que fue un sabio inclusive más antiguo que en nuestra era, más antiguo de la época de Jesús, y muchos otros. Ahora, hay otro pensamiento también que podemos compaginar con este. Fíjense que aquí estamos hablando del control que tenemos que realizar por medio de nuestros pensamientos hacia nuestras emociones, lo que siempre hemos estado hablando. Ahora, hay otro pensamiento que dice, pienso y luego existo. ¿Qué significa eso de pienso y luego existo? Que la principal cosa que tenemos que hacer primero es pensar. ¿Pensar para qué? El que piensa vive. El que no piensa, y aquí podemos de paso decir, el que cree sin pensar, está muerto. Porque el pensar es lo que nos da vida. Pienso y al pensar estoy renaciendo y estoy viviendo y estoy existiendo. Pero si únicamente me limito a ser un receptor, digamos, de la bondad divina, de la gracia divina, el recibir es un estado de maldición desde la perspectiva hebrea. El solo recibir es un estado egoísta. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Altruistas. Tenemos que salir de ese estado de recepción, de ese estado egoísta, de todo para mí. Y así como yo he recibido, por gracia, como nos explican, también lo tengo que dar por gracia, de gracia. Es decir, que tengo que realizar el trabajo completo, no solamente de recepción, ser una vasija de recepción, sino también una vasija para compartir. Allí radica la vida. La vida no está en recibir. La vida, en realidad esa no es vida. El recibir es un estado de muerte, porque es el egoísmo puro. El compartir nos hace estar vivos. Por eso, este pensamiento de pienso y luego existo. Es decir, mi existencia está ligada a mi trabajo intelectual. Y esto se ajusta perfectamente al mismo modelo de Platón o al mismo modelo bíblico. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo en el análisis de la Biblia tiene que estar, está y tiene que estar
de acuerdo a los modelos de los más grandes sabios en cualquiera de las culturas. De manera que no tenemos por qué temer o llamarles de alguna forma paganos ni cosa por el estilo, cuando el pensamiento sabio está regado en todas las culturas. Esto nos da seguridad de que la Biblia, que es un compendio de toda esa sabiduría, la Biblia debe estar de acuerdo a ese mismo pensamiento. Por lo tanto, cuando aprendemos la Biblia, tenemos que estar seguros de que estamos aprendiendo un modelo de autoconocimiento. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que conocernos a nosotros mismos? Porque de qué otra forma podemos cumplir el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo es el resumen de toda la ley y los profetas, como lo dijo Pablo. Entonces es lo mismo, pero tenemos que realizar el esfuerzo de trabajar, de cambiar, de aprender a controlar nuestras emociones. Nuestros pensamientos tienen que estar dirigidos a ese control emocional. Si es que actuamos de una forma emocional sin control, ¿qué significa? En realidad, que no hemos utilizado nuestro pensamiento. Es decir, que estamos todavía en un estado de dentro de una zona de confort. Estamos dentro de la zona de confort y no nos gusta salir porque afuera nos da miedo, pero a lo largo de toda nuestra vida tenemos que aprender a romper nuestros miedos, a romper nuestra oscuridad. ¿Cómo rompemos la oscuridad? ¿Cómo rompemos los miedos? ¿Cómo rompemos los traumas? Con la luz del conocimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.